Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles este programa cargado, como siempre, de herramientas positivas que te permiten crecer como persona y como profesional. Créanme que estamos cada día más comprometidos con cada uno de ustedes porque amamos la comunicación, amamos la educación y sobre todo nos encantan los valores que, escuchen bien, hay que ponerlos de moda. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. A ver, ¿alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás conectando con los demás o si solo estás llenando el silencio con ruidos conocidos? Vivimos en la era de la hiperconexión, pero irónicamente estamos atravesando una crisis de comunicación real. Pasamos el día emitiendo mensajes, audios y correos de forma automática, casi por reflejo. A esto le llamamos hablar por inercia, un estado de piloto automático donde las palabras salen de nuestra boca antes de pasar por el filtro de nuestra conciencia. La neurociencia nos dice algo fascinante. Nuestro cerebro busca ahorrar energía constantemente. Por eso es más fácil repetir frases hechas o reaccionar desde el impulso que detenerse a procesar. Sin embargo, cuando hablamos sin intención, nuestras palabras pierden poder. La inteligencia emocional entra aquí como nuestra mejor aliada. Nos enseña que el primer paso para ser un gran comunicador no está en la lengua, sino en el autoconocimiento. No comunicamos lo que sabemos, comunicamos lo que somos. Si no tienes clara tu identidad, tu mensaje será simplemente un eco de lo que otros quieren oír. Convertirse en un líder de la palabra requiere hackear nuestro propio sistema. Un dato que suele sorprendernos es que el cerebro tarda apenas una fracción de segundo en decidir si confía en alguien basándose solo en su tono de voz y en su lenguaje corporal. Si comunicas con intención, estás alineando tu biología con tu propósito. Ya no se trata de ganar una discusión o de hablar más alto, sino de influir positivamente. El liderazgo moderno no impone, conecta. Definitivamente, comunicar con intención es un acto de valentía. Significa elegir las palabras como quien elige las semillas que va a sembrar, sabiendo que cada una tiene el potencial de construir puentes o levantar un muro. Es pasar del oír para responder al escuchar para comprender. Hoy queremos invitarte a apagar el piloto automático. Vamos a explorar cómo tu identidad define tu voz y cómo, al entender el funcionamiento de tu mente, puedes transformar un simple intercambio de información en un impacto profundo y duradero. Porque al final del día el mundo no necesita más ruido, necesita más personas que tengan algo importante que decir y que sepan exactamente por qué lo dicen. Para profundizar en este fascinante tema, hoy nos acompaña un colega, speaker y coach en comunicación, así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Manuel Hidalgo. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Miguel, muchísimas gracias por todo, por recibirme, por este tiempo. Qué bonito estar aquí, qué bonito estar de regreso después de 9 años en mi casa, en mi país, en el lugar que me vio nacer para traer valor. Bueno, buenísimo, qué buena experiencia seguramente nos vas a contar, que has realizado allá en Panamá. Y hoy acá en Caracas, Venezuela, desde el estudio de Palabra Cierta, vamos a ver rápidamente lo que hizo nuestro equipo de producción en la calle, porque queremos saber realmente si usted se comunica con intención, si más bien habla por inercia, porque es el tema justamente que hoy vamos a tocar. Si te soy sincera, a veces como que no planeo lo que hago con lo que digo y me sale por automático. Eso sí. Y después, bueno, una que otras veces me toca las consecuencias. Que a la persona le puede caer mal o se puede sentir muy sorprendida, ese tipo de cosas. Cuando tú quieres aportar algo valga la redundancia, algo importante, la gente te presta mucha atención. A diferencia de algo que no tengas que aportar, se siente como un vacío incómodo. Silencio incómodo de que, bueno, como que vamos a romper el hielo, pero la incomodidad igual se siente. Muchas veces las personas andan buscando resolver algún problema y nosotros no estamos pensando en eso, sino por nosotros resolver. Sí, o sea, a veces uno responde como sin pensar las cosas, depende del momento. A veces uno no está como 100% conectado con cómo se siente y está acostumbrado como a simplemente responder y ya. Sí, más de una vez, más que todo en las mañanas, porque como uno anda con el proceso del día, uno arranca el día como acelerado, tema trabajo. Sí, el tono de voz siempre lo mantengo que es algo importante, que se note que uno está hablando fuerte y claro.
Y los gestos trato de no hacer mucho, obviamente, porque eso puede crear nervio. Una persona que se mueve tanto me genera nervio a mí, yo lo evito hacerlo igual. Siempre me gusta eso de la paralingüística, ¿no? Pensar, sentir y hablar. ¿Crees que todo el mundo piensa antes de hablar, Manuel? No. Hay personas a las que les cuesta tener esa agilidad mental y reaccionan por impulso, por lo que son sus emociones, y después es que dicen, uy, no debía haberlo dicho así. Entonces, realmente se encuentra, la comunicación es muy importante por eso, porque debemos estar pendiente paso a paso de lo que debemos decir si queremos resultados positivos. Totalmente, además no es lo que dices, también es cómo lo dices. En la próxima parte seguiremos desarrollando este interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la importancia de comunicar con intención con nuestro invitado de hoy. Él es Manuel Hidalgo. Bienvenido nuevamente, Manuel. Gracias, Miguel. Gracias por el espacio. Bueno, el hablar de la comunicación es hablar, por supuesto, de una herramienta clave y fundamental para el ser humano, porque es inherente a nosotros, ¿no? Necesitamos comunicarnos y por eso existe la comunicación escrita, la comunicación oral, la comunicación de señas, los metamensajes para ustedes contar. En definitiva, ¿crees que la gente sí está consciente del poder y de la importancia de la comunicación? No, la verdad no. Incluso a mí me pasó. Yo comencé a dar capacitaciones y comencé a enseñar a las personas a hablar en público, pero cuando yo descubrí el secreto, el que podía conectar con las personas y podía llegar a metas, propósitos, sueños a través de eso, para mí fue como una llave, me despertó. Y a veces no nos hacemos conscientes, a veces no entendemos que no es como si no es quién, es quien tiene esa oportunidad y a través de ese quién tú lo consigues única y exclusivamente con tu comunicación. Si tú quieres llegar a alguien es comunicando esos deseos, esos sueños, incluso la ayuda que puedes pedir. Como digo yo, hay personas que están dispuestas a ayudarnos, pero nuestro ego no nos permite pedir ayuda. Es así. Y eso es lo que a veces hace que las puertas se cierren. Entonces, cuando empezamos a comunicar con intención, y comunicar con intención realmente es sentir, porque no puedes expresar lo que no puedes sentir, entonces es sentir lo que realmente quieres comunicar en el momento, ahí es donde todas las oportunidades se empiezan a dar. Incluso hablando de no pedir ayuda, recuerdo a Margarita Pasos aquí en una conferencia, dijo, es que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿no? O sea, si no te atreves a comunicarte, si no te atreves a expresar lo que sientes, obviamente, ¿cómo van a saber lo que tú quieres, lo que tú deseas y lo que tú anhelas? Exacto, y lo que tú haces. Hay gente que no sabe lo que tú haces, ¿por qué? Porque no lo expresas. No, tengo un emprendimiento, tengo una marca personal, pero me da miedo montar videos. Sí. ¿Cómo te conocen? Entonces está lo que pasa es que no quiero que la gente me critique, el miedo al juicio, ¿no? El miedo al juicio. Entonces eso nos está frenando o nos frena en una oportunidad. Pero después nos damos cuenta que tanto el público como la audiencia, como quien te ve, quien te escucha, no quiere que te vaya mal. Al contrario, quiere que te vaya bien. Cuando tú estás en un escenario y tienes a 150 personas enfrente, esas personas invirtieron tiempo o dinero para estar ahí. ¿Tú crees que ellos quieren que a ti te vaya mal, que tú fracases en la conferencia? Obviamente que no. Claro. Ellos quieren pasar un buen tiempo al igual que tú. Y eso es lo que debemos ir visualizando. No es el por ti, no es el para ti, no eres tú. A veces no eres tan importante como crees. Y tienes que esa atención, esa intención, dársela a quien te escucha. Bueno, incluso John Maxwell me gusta mucho cuando dice que a la gente no le importa quién eres tú hasta que tú no te interesas en ellos. Es no correcto. le importa de dónde vienes, cuántos títulos tienes, porque aquí, para hablar justamente de conexión, ¿no? La empatía es fundamental. Saber quiénes son, qué les gusta y sobre todo qué le puedes dar que sea para ellos de alto valor es lo que realmente diferencia a un conferencista que quizás tenga un ego exacerbado, una persona que solamente fue a conectar y a aportar valor. Exactamente. Para mí una de las cosas más importantes y una de las cosas que yo enseño en mis mentorías es el carisma. Yo siento que el carisma te abre puertas en todos los lugares. Y una de las claves del carisma es justamente la empatía, el saber escuchar, el saber qué es lo que realmente te está diciendo la persona. Porque a veces no estamos escuchando, sino que estamos preparando la respuesta para eso que nos está diciendo y que nos está hablando, el emisor. Entonces es como, no, pero te interrumpen. No, tienes que ser empático, tienes que escuchar de manera activa. Tienes que entender que la persona que está ahí, si te está pidiendo hablar contigo es porque quiere desahogarse a lo mejor. Claro. Y cuando tú te interesas en ellos regularmente se interesan en ti. La empatía o el carisma, el ser amigo antes de conocerse, para mí es una de las claves, una de las cosas que a mí me ha servido. Ya que hablaste del carisma,
¿Crees, Manuel, que todos podemos ser carismáticos? Sí. Y esto porque obviamente hay gente que jura que el carisma nada más es estar todo el día sonriendo y con una entonación muy alta. Sí, como muy felices todo el tiempo. Sí. Todos podemos ser carismáticos. Hay personas que no se consideran carismáticos. Hay personas que dicen que el carisma es una parte de tu personalidad, que si no eres extrovertido, entonces no puedes ser carismático. Exacto. Y realmente el carisma lo podemos desarrollar todos. No solamente las personas extrovertidas, sino si tú eres introvertido, también lo puedes desarrollar. Puedes ser carismático, porque el carismático es ser empático, es escuchar, es el apoyar antes que te lo pidan, es el si te abro la puerta y te doy buenas tardes, eso genera conexión. No hay nada peor que llegar a un lugar y no dar las buenas tardes, no dar las buenas noches, no saludar, tan siquiera sonreír. Cuando tú no eres carismático, simplemente es porque a lo mejor estás teniendo un miedo de ay, pero es que no quiero que me vean muy débil, porque creemos que el sonreír es que nos vean como débiles, y no. O la vulnerabilidad igual a la debilidad. Es correcto. Ahora, Manuel, tú que has tenido la oportunidad también de viajar por Latinoamérica, hay culturas, no quiero decir países, pero hay países donde culturalmente ser amable o ser educado para lo que nosotros es ser educado, pues no se parece. Es extraño. Entonces, ¿cómo ser carismático donde tú no dices buenos días, ni buenas noches, ni das la mano, ni dices buen provecho, ni dices hola? Ok, mira, para mí, Miguel, una de las cosas que yo siempre he dicho es que tu energía se tiene que mantener. Tú no puedes cambiar por lo que es tu círculo. Si tú entras a un elevador hoy y das las buenas tardes y no te responden, tú no tienes que cambiar. Y así pasen 15 días y no te respondan, tú no puedes dejar de ser tú. Tú no puedes dejar de entrar a ese elevador y pedir las buenas tardes o dar las buenas tardes. Porque en el momento en que tú dejas de dar las buenas tardes o cambias por quien te rodea, entonces estás cambiando tú por otros. Al contrario, debemos ser nosotros quienes mantengamos esa energía para hacer que otros cambien en positivo. Porque además la comunicación depende mucho de tu ser, ¿no? De tu identidad. Sí. Y cuando comienzas a desdibujarte, tu comunicación cambia automáticamente. Sí, es correcto. Cuando tú sabes quién eres tú, empiezas a entender cuál es tu energía, empiezas a entender qué es lo que quieres, tu comunicación empieza a elevarse o empieza a sonar mucho más natural. Hay personas que dicen, ay, estoy haciendo una conferencia pero sueno como robot. Sí, suenas como robot porque aún no entiendes quién eres o qué te está frenando. Cuando yo toco la parte de la voz, Miguel, justamente que voy a la parte de las entonaciones, hago un ejercicio que es una frase en distintos tipos de intenciones vocales o distintas emociones. Y recuerdo que hace 2 semanas estaba hablando con una de mis alumnas y le puse una de una empresa que le gusta mucho a ella, y cuando lo dijo, cuando lo intencionó, me dijo, Manuel, me gustó esta, pero en las otras frases sentí que cada vez que lo decía era el recuerdo de mi mamá diciéndome, no te expreses así. Wow. Y eso la estaba limitando. Incluso en esa sesión ella empezó a llorar porque yo dije, ok, ¿qué estás sintiendo? Cuéntame un poquito más. Yo siento que si trabajamos la comunicación a veces de manera muy técnica, perdemos muchas cosas que son importantes, que es la filosofía, es el cómo conectas. Entonces no puedes pretender conectar con el público si tú no estás conectado con tu mensaje o contigo mismo. Además que cuando hablamos de comunicación y lo relacionamos con la autenticidad, con la emocionalidad, por supuesto que allí hay una comunicación genuina, ¿no? Cambia la voz, cambia tu intención en el lenguaje no verbal. Sí. Y eso lo vamos a seguir desarrollando en la próxima parte, Manuel, porque quiero que hablemos también de cómo dejar de ser ese comunicador prácticamente reactivo. No pienso, respondo automáticamente. Incluso creo que nos podemos ir a lo más terrible de la comunicación, cuando no sienten lo que dicen por complacer a otros. ¿Vale? Complacer a otros. Ya venimos Perfecto. con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de esa comunicación desde la inercia que debemos cambiar por la comunicación con intención. Converso con Manuel Hidalgo, él es especialista en comunicación, speaker y además también un conocedor de toda esta materia. Hablamos casualmente de ese complacer a los demás, Manuel. Creo que viene mucho de la crianza, ¿no? Hay que hablar como habla el entorno, debes complacer al jefe, a tu pareja, y entonces allí prácticamente estamos perdiendo la esencia. Sí. ¿Qué tan importante es comunicar desde lo que realmente somos y sobre todo cómo conseguir ese mensaje genuino? Comunicar de forma genuina requiere carácter. Requiere que tú entiendas cuáles son tus límites, qué es lo que deseas, qué es lo que anhelas, cuál es tu postura. Porque en el momento en que empiezas a complacer a otro te vas perdiendo.
La voz está relacionada con la seguridad y creo que lo hemos visto tanto tú como yo, que hay personas que desean mejorar su seguridad, pero tienen un tono muy bajo cuando hablan y a veces porque quieren pasar desapercibidas. Sí. O no quieren que alguien se moleste. ¿Por qué? Porque me pueden considerar competencia. O hay personas que hablan extremadamente alto con la intención de captar la atención. Entonces pasamos de un extremo a otro y ahí es donde vamos empezando a conocer lo que somos nosotros, lo que es realmente nuestra voz. Creo que el pasar de un extremo de hablar bajo a hablar muy alto, irnos de polo a polo y saber qué tenemos ahí es lo que nos puede servir para descubrir cómo podemos transmitir de manera correcta. Hay una frase de Benjamín Disraeli que me gusta mucho que dice que no hay nada más fiable en el carácter de una persona que su tono de voz, ¿no? Cómo la voz de alguna forma nos identifica. Sí. Ahora, los que conocemos de esta materia sabemos que tú puedes educar tu voz y además puedes entonar como a ti te dé la gana, ¿no? Como te plazca. Entonces, allí nuevamente entra el tema de lo genuino, ¿no? De lo auténtico. A veces siento que hay personas que buscan esa entonación rimbombante y las palabras, ¿sabes? Solamente para sorprender, pero quizás no son eso. No. Regularmente cuando se pone, claro, yo siento que también es importante que las personas conozcan. Si tú a lo mejor no has comunicado y de cierto modo empiezas a impostar la voz y creer que eres una estrella de cine todo el tiempo, también es un juego, es descubrir que lo puedes hacer y luego empiezas a entender que puedes subir tonos, que puedes subir y bajar volumen, que puedes acelerar o poner más lenta tu voz, que puedes sonar más agudo o más grave, todo con la intención de generar una comunicación efectiva, de que las personas perciban realmente que la felicidad suena a felicidad, que la tristeza suena a tristeza, que las emociones van acorde con la voz. Y aquí es donde justamente logramos esa comunicación efectiva, esa comunicación afectiva y esa comunicación asertiva, ¿no? Porque la gente a veces me pregunta, Miguel, pero no es lo mismo. No, estamos hablando de tres enfoques distintos y quiero que me hables justamente de esa comunicación que llamamos asertiva. ¿Cómo lograr que no solamente sea asertiva, sino que también de alguna forma se pueda entender fácilmente? Ok, la asertividad, desde mi punto de vista, Miguel, es un tema de que tú no puedes generar duda, tampoco te tienes que imponer. El hablar desde el yo pienso, yo creo, yo considero que todo eso genera duda. La asertividad realmente lo que requiere es carácter, como lo hablaba en un principio, es necesito que tu postura se mantenga, pero que se mantenga y que tú me digas exactamente el por qué me estás dando tu opinión. Claro, con firmeza, ¿no? Con firmeza, y no solamente con firmeza, con apoyos. Si yo te digo a ti que el 95% de las personas sufre de miedo a hablar en público, te lo tengo que decir según un estudio, no te lo puedo decir simplemente porque a mí me plazca. Yo creo, yo intuyo. Eso no puede ser. Yo creo que alguna vez escuché, y comienzan las hipótesis, ¿no? Y entendemos, hay una frase de la venta que me gusta mucho que dice que las personas no confían en personas que parezcan inexpertas. Exacto. Y casi siempre esto está relacionado con el tono de voz, porque esto viene de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, que él decía, pues para tú vender, lo primero que debes tener es seguridad y actitud, pero sobre todo una buena voz, porque él decía que hasta por un call center o en cualquier tipo de venta uno a uno, la voz es preponderante. Es importante, es súper importante. Es una herramienta maravillosa. Cuando tú le hablas a una persona con mucha fuerza, dependiendo del estado emocional de la persona, eso cambia. La persona puede cerrarse o puede abrirse a las posibilidades de escucharte. No es lo mismo que yo te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? A que yo te diga, ¿qué tal te encuentras hoy? Claro. ¿Cómo está tu día? Comienza la armonía, ¿no? Exacto. Esa conexión. Empezamos, yo le digo a todos mis speakers, nosotros no solamente somos comunicadores, somos artistas. Entiendan esto, cuando tú te paras enfrente de un público tienes que entender que eres entretenimiento. Sí. Tienes que hacer, y es algo que nos han enseñado a nosotros, el que escucha en la parte de las leyes o las reglas del buen hablante y el buen oyente, regularmente dicen que el que escucha tiene que prestar atención, pero no, es quien habla quien tiene que hacer que esa atención de quien escucha se pueda colocar de tu lado. ¿Por qué? Porque es que él no tiene que estar obligado a escucharte. Claro. Si tú no haces que él voltee a verte. Por eso hace poco, bueno, ya un tiempito, escuchaba a un filósofo español moderno decir que hoy no puedes obligar a que te presten atención, hoy no puedes coaccionarlos, hoy tienes que robarte la atención. Es correcto. Y para robarte la atención, bueno, me imagino que allí habrá muchos elementos, ¿no? Como por ejemplo la voz, la vestimenta, una premisa, una frase. Todo lo que es la persuasión visual, todo lo que eres tú, desde que tú entras, tu postura, tu posición de manos, tu sonrisa, tu contacto visual, todo eso manda un mensaje. Hasta la psicología del color, ¿verdad, Manuel? Sí. Mira, una vez un conocido me dijo, no toques temas de negocios lunes ni viernes. Y cuando lo toques, toca los de martes a jueves y con color azul. Ah, mira tú. Y yo,
¿Por qué? Sí, porque el color azul te genera un poco más de confianza y seguridad. Sí. ¿Y qué pasa con los lunes y viernes? Que los lunes las personas están molestas entrando al trabajo y los viernes se quieren ir. Ok. Yo dije, ¿fue efectivo? Me ha funcionado hasta el momento. Inteligencia social. Inteligencia social. Bueno, así me dice mi esposa, por favor los lunes no envíes mensajes a los posibles clientes en seguimiento, no los atosigues porque los lunes o están amargados porque arrancó la semana o tienen la agenda full y tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Y eso de alguna forma también habla no solamente de inteligencia social, sino una comunicación que prácticamente está allí intrínseca. Intrínseca, es correcto. Cuando nosotros empezamos a entender todo eso, el cómo las personas llevan su día a día, cómo son los hábitos de las personas y empezamos a comunicar a través de cómo se mueven, de cómo accionan, créanme que el resultado es mucho mejor. Porque a veces consideramos o tomamos acción más desde lo que creemos que es mejor, pero nos estamos poniendo a nosotros delante a la persona que le vamos a hablar. Entonces, cuando ponemos a la persona a la que le vamos a hablar delante de nosotros y empezamos a pensar como si fueran ellos, todo empieza a alinearse. La comunicación empieza a verse mucho más fluida. Alguien que a lo mejor te decía que no, ahora te dice un sí. ¿Por qué? Porque está en un lugar mucho más seguro, un lugar mucho más tranquilo. Y tú sabes muy bien que la parte del lenguaje corporal no es solamente lo que tú sientes, sino también es el entorno. Totalmente. Entonces todo eso es una respuesta. Si yo estoy en un tráfico y a mí me llega un mensaje de un vendedor a las 6 de la tarde, ¿yo qué le voy a responder? Nada. No quiero nada. Claro. Pero si estoy en mi casa, estoy a lo mejor descansado, y me llegó el mensaje, tengo tiempo para responderlo. Y si lo ignoras no pasa nada, que yo creo que es un tema que se puede hablar en otro programa. Hoy la gente cuando te envía un mensaje por WhatsApp cree que estamos obligados a responderle de una vez. Es correcto, Y sí. finalmente yo decido que te voy a responder mañana. Manuel, ya para despedirnos rápidamente, primero agradecerte por tu presencia. Gracias, Redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Me pueden ubicar por el Instagram, @Manuel Hidalgo Oficial. Ahí me pueden mandar un mensaje, me pueden seguir. Tenemos cursos, academias, mentorías para que puedas mejorar tu comunicación. Ahí con gusto me mandas un mensaje, incluso si tienes alguna duda, yo te respondo. Bueno, gracias por esta visita. Miguel, gracias a ti, a Palabra Cierta y a la familia de Televen. Bueno, nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.